Buenas noches a todos los invitados en esta noche. Bienvenidos por parte de aquí de la Sociedad Colombiana de Cardiología del Eje Cafetero. Charlas con aroma de café. Hoy tenemos un día muy especial y 4 invitados muy especiales. Bienvenidos todos los que se van adhiriendo a nuestro curso hoy de capacitación, porque creo que nunca terminaremos de aprender. Para dar comienzo en el día de hoy, damos primero que todo el agradecimiento, pues como dijimos, a la Sociedad Colombiana de Cardiología en el Eje Cafetero, a la charla de aromas de café. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la promoción de la salud cardiovascular, una perspectiva desde el punto de vista integral. Para ello estamos muy bien acompañados desde el punto de vista del papel del cardiólogo, el papel de la enfermería, el papel de la parte de rehabilitación cardiopulmonar y el papel desde el punto de vista nutricionista. La primera charla va a estar a cargo de el doctor Julián Enrique Vanegas, el Hash. Es médico cardiólogo, internista, ecocardiografista, quien tiene un máster en ecocardiografía de emergencias médicas, reanimación y cuidado intensivo, un máster en ecocardiografía transesofágica. Actualmente es el presidente del capítulo de cardiopatías congénitas del adulto de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es el director científico del Instituto Cardiovascular Colombiano. Su sede es Manizales, ya muy conocidos por la gran mayoría de los que estamos aquí en la sociedad. La segunda charla que va a estar a cargo de Andrea Buitrago Malaver, enfermera PhD, especialista en cuidados cardiorrespiratorio, magíster en enfermería con énfasis en cuidado para la salud cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia. Título de doctora en enfermería, Universidad de Antioquia, docente investigador de la Universidad Libre Seccional Pereira, presidente actual del capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología y vive en la hermosa ciudad de Pereira. Posteriormente, vendrá el doctor José Fernando Aristizábal Ocampo, médico, especialista en rehabilitación cardiopulmonar de Puerto Rico, especialista en diabetes y nutrición de la Fundación Escuela de Diabetes y Nutrición, fue DIN en la Argentina, especialista en administración de servicios de salud, Universidad de Antioquia, asesor educativo de North Point International Institute y gerente actual del Centro Médico Preventivo y de Rehabilitación Cardiopulmonar en la ciudad de Pereira. Finalmente, no menos importante para que no se sientan, Sandra Juliet Pérez Castro, nutricionista y dietista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con un máster en neurociencia y neuromarketing de la Universidad de Barcelona, España, educadora en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes, coach nutricional certificada por la Universidad de Barcelona, España, directora científica del Fullness Centro de Nutrición y docente en la Maestría de Nutrición Deportiva de la Universidad CES de Medellín, actualmente también en la ciudad de Pereira. Para los que no me conocen, el nombre mío es Carlos Alberto Buendía Asad. Soy médico de aquí de la hermosa ciudad de Armenia, del Eje Cafetero, de Medicina Interna y Geriatría, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en cardiología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ecocardiografista de la Universidad CES de Medellín y actualmente trabajo como cardiólogo en la Clínica Central del Quindío en la ciudad de Armenia. También tengo un máster en salud pública en administración sanitaria y ejerzo, pues, como dijimos, en la ciudad de Armenia. Entonces, la charla de hoy, que realmente seguirá siendo muy importante, porque la parte de la promoción de la salud cardiovascular, para nadie es un secreto, pues, que
debido a la alta mortalidad y sigue siendo la enfermedad cardiovascular aquella de mayor mortalidad en el mundo, debido pues a toda la globalización, el envejecimiento poblacional que todos conocemos. Indudablemente, por la aparición de esta pandemia de enfermedades cardiovasculares, principalmente asociadas, como en el caso de la obesidad, la falta pues, de políticas de salud desde el punto de vista gubernamental, dirigidas a prevenir la enfermedad cardiovascular, pues todo esto conlleva la importancia que haya un enfoque multidisciplinario. Entonces, para ello vamos a comenzar con el doctor Julián Enrique, quien nos va a hablar sobre la parte de la promoción de la salud desde el punto de vista del papel del cardiólogo. Bienvenido, doctor Julián, y manos a la obra. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, buenas noches y gracias a todos los participantes que estén actualmente. Supongo que en el transcurso de los próximos minutos vamos a tener un par más de participantes por aquí. Mientras tanto voy a ir compartiendo por aquí y perdónenme. Y ¿estamos bien ahí? ¿Se está viendo perfectamente la diapositiva? Sí, Doc, perfecto. Siga, por favor. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. La promoción de la salud cardiovascular, como venía diciendo el doctor Carlos Alberto, no hay nada que hacer. Sigue siendo la mortalidad número 1 a nivel mundial y a nivel Colombia, las enfermedades cardiovasculares, y si a eso le sumamos la enfermedad cerebrovascular, supera ampliamente a todas las demás causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país. A mí me gusta empezar con esta diapositiva, sobre todo porque es uno de los comentarios que les hago a mis pacientes. No importa qué pasó, no importa por qué tuviste un infarto, por qué tuviste un ACV, lo importante es qué vamos a solucionar de hoy en adelante para mejorar las cosas y para evitar nuevos eventos. En eso, en gran parte, se basa la promoción de la salud, en evitar que los pacientes tengan un evento, pero que tampoco tengan eventos sucesivos. Cuando hablamos de la promoción en la salud cardiovascular, básicamente a todos nos toca referirnos a la Organización Mundial de la Salud, quien es la que plantea de alguna forma el concepto sobre promoción en salud y lo nombra como que la promoción en salud es ese proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Eso es tremendamente importante y es una frase que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que la población debe tener control sobre su salud. Entendiendo que salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedades y tiene mucho que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. ¿Cuáles son los objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud? Y es que debemos, con la promoción en salud, transformar las condiciones de vida que pueden estar influyendo negativamente sobre la salud de los pacientes, estimular hábitos saludables de vida, y este es otro punto crítico para tratar, y posibilitar el acceso a oportunidades de información diferentes para que la gente pues, se pueda educar mejor en salud. Definitivamente, educación y promoción de la salud, aunque no son sinónimos, aquí tienen que ir enlazados y de la mano claramente para poder lograr los objetivos que queremos. Y es tan importante esta promoción de la salud que la Organización Panamericana de la Salud hace lanzamientos de programas sobre mercadeo social para la salud pública. Esto es reciente de este año. Y en este curso, que está desarrollado en gran parte en colaboración con la Universidad del Sur de Miami y patrocinado por el American Heart Association, busca que ese marketing y ese mercadeo en la salud tengan un impacto global en la salud pública. Claro, esto no es solo la Organización Mundial de la Salud, no es solo la Organización Panamericana de la Salud. A todo nivel y todas las instituciones de salud, la Sociedad Interamericana de Cardiología, obviamente la Sociedad Colombiana de Cardiología, que por lo cual estamos haciendo este webinar en este momento, todos sabemos la importancia de la promoción de la salud. Y sabemos hoy en día que lo ideal es hacerlo lo más temprano posible. Incluso hablamos de promoción primordial y de los primeros 1000 días de la nueva vida, del nuevo nacimiento de un paciente, que incluyen incluso su etapa gestacional, y cómo entre más rápido hagamos intervenciones
a todo nivel, mejor van a ser los efectos a largo plazo. Es muy curioso que hablamos mucho de cambiar el estilo de vida, cuando lo que deberíamos es promover estilos de vida saludables para no tener que cambiar nada cuando ya nos enfermamos o cuando ya apareció un proceso patológico. Y también todos conocemos ampliamente a este ilustre caballero, el doctor Valentin Fuster, que se ha dedicado a estudiar gran parte lo de la promoción de estilos de vida y la promoción de la salud, y no tanto a corregir factores de riesgo, y él nombra muy magistralmente 7 factores que son los que se relacionan con todas las enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Esos 7 factores, el doctor Fuster los separa en 2 factores químicos. Un factor químico es el azúcar en la sangre, la glicemia, que es un químico, y el colesterol, los niveles de lipoproteínas en sangre, son 2 factores químicos. 2 factores mecánicos, uno, la presión arterial, entendida como un proceso físico que deje resistencias, y el peso, y 3 factores conductuales. Uno, cómo me alimento en cuanto a qué tipo de alimentos consumo, la cantidad de sal, verduras, entre otras cosas, si hago o no hago deporte, y si fumo o no fumo. De la relación de estos 7 factores, de la exposición o el manejo que tenga de estos 7 factores, van a desencadenarse sumado a otros factores que también ya hemos ido conociendo ampliamente a lo largo de los años, como el bajo nivel socioeconómico, como el sedentarismo y la obesidad y como todo lo demás, nos va a llevar a un sinnúmero de enfermedades que son las que encabezan las listas de morbilidad y mortalidad hoy en día. La hipertensión, el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardíaca isquémica, la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, aunque gana un gran impacto la diabetes tipo 2, las enfermedades renales, y todo esto se ha hablado de un fenómeno endotelial y de todo un proceso de inflamación crónica que se traslapan un problema sobre el otro y que tienen efectos multiplicadores negativos cuando lo tenemos. Pero en este punto de la conferencia, yo entro en crisis, porque vamos frecuentemente a los eventos, a los simposios o a los congresos nacionales e internacionales, a hablar de hipertensión, a revisar el último medicamento que tenemos, el último estén, los bioabsorbibles y todos los que podemos hacer. Si ahora a los pacientes le damos SGLT2 o GLMP1 o la combinación de ambos, y además estos medicamentos nos sirven para falla cardíaca a pesar de no ser diabético, de cómo hacemos con un montón de cosas, pero realmente cuando me encuentro que llegamos a los congresos, me encuentro que los colegas que están en los paneles o los que asisten a los congresos tienen más o menos esta característica. Y la gran mayoría de estos pacientes, si se dan cuenta, muy probablemente cumplirían criterios de riesgo metabólico o estarían así como este o como este. Todos estos pacientes son médicos reales. Estuve tentado a tomar unas fotos de nuestros colegas de la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero me hubieran cancelado la conferencia en este preciso instante, entonces dejé colegas de otras latitudes para que fuera un poco mejor. Pero lo interesante es que así estamos manejando la salud, nuestra propia salud, tal vez los médicos. Y aquí hay una cosa que es fundamental. Educar con el ejemplo no es una forma de educar, es la única forma que hay. Y esto es en gran parte a una frase célebre de Albert Einstein, que alguna vez no hablaba de educar, sino de influir sobre las personas, y la mejor forma es con el ejemplo. Y nosotros los médicos tenemos que vender nuestra imagen, y nuestra imagen corporal y nuestra salud es parte de lo que vendemos y promovemos la salud, ¿sí? No, es muy complicado que un médico le explique a su paciente que tiene que estar delgado porque la obesidad mata y sabemos que no existe el obeso sano, cuando mi barriguita no me deja llegar adecuadamente al teclado. O si yo nunca en la vida he hecho ejercicio, no tengo la posibilidad de explicarle a un paciente qué es lo que se va a sentir cuando haga ejercicio, cuándo debe parar o no, cómo debe utilizar los zapatos para que no se maltrate las rodillas y las articulaciones y todo lo demás. Claro, alguien podría decir, no, bueno, la medicina en estos tiempos, en este último siglo ha cambiado, pero realmente encontramos cosas como este artículo que habla de cuál es el papel del médico como educador sanitario y toma algunas cosas que hoy podríamos llamar promoción en la salud,
Y es un extracto de un trabajo presentado a la OMS y publicado en The Health Education Journal en mayo de 1958. Entonces, no podríamos decir que es que las nuevas generaciones de médicos tienen un enfoque diferente, porque desde el 58 para acá, yo empecé mi medicina ya en este nuevo siglo y veo como una prioridad cómo enfocamos y manejamos a los pacientes y cómo educamos con el ejemplo. El primer actor que va a favorecer una adecuada promoción de la salud cardiovascular es el médico con sus actitudes, con su comportamiento y con el manejo de su propia salud. Claro, a lo largo del tiempo ya eso está claramente escrito, como la alimentación no saludable, el consumo nocivo de alcohol y otras cosas, el sobrepeso. Sabemos que se mueren más los pacientes obesos, así tengan los demás parámetros controlados, que nos va a generar hipertensión arterial y diabetes, que es de lo que más cobra vidas hoy en día, y termina en falla cardíaca, en ataques cerebrovasculares, que es lo que al final es el punto de encuentro crítico de todas estas patologías. Y sabemos muchas cosas, sabemos en qué rangos tenemos que estar el LDL, en qué rango tiene que estar el colesterol para disminuir el riesgo, pero la realidad es que menos de la tercera parte de los pacientes tienen metas del colesterol. Y claro, tenemos un arsenal de medicamentos muy importante que nos ayuda a mejorar el colesterol, pero se nos olvida también que hay pacientes que incluso bajan 100 miligramos por decilitro de colesterol en un mes solo con tener una dieta adecuada. El día lunes vi un paciente que tenía los triglicéridos en 1150 y en 3 meses, claro, con medicamentos, pero además con un adecuado manejo nutricional y una adecuada educación, ese paciente llegó el lunes con 250. Entonces, hay que dejar de creer que solo lo único que le podemos ofrecer a los pacientes es el mejor antiagregante, la mejor estatina, el mejor hipoglicemiante, el mejor un montón de cosas, y tenemos otro montón de herramientas más importantes que van de la mano de la educación. Al igual que la actividad física, de la cual se irá a hablar más tarde, ya todos sabemos el impacto benéfico que tiene la actividad física y el ejercicio en la salud cardiovascular y en la salud general. Hoy en día, si hay alguna cosa que pudiera estar cerca a la panacea, es el ejercicio. Tiene efectos en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino, el sistema osteomuscular. Se ha asociado con la disminución de algunos tipos de cáncer, de hasta 5 tipos de cáncer, con enfermedades neurodegenerativas y demencia. Es gratis, no necesito un gimnasio, pero ¿cómo le digo yo a mi paciente cómo empezar a hacer ejercicio? ¿Qué es ejercicio? Si yo nunca en la vida he hecho ejercicio, no me he montado en una bicicleta, no sé qué son unos tenis para ir al gimnasio, no sé cómo duelen las rodillas, ni me duelen las nalgas cuando me monto en una bicicleta, ¿cómo lo oriento? Y si cuando le digo al paciente hacer ejercicio es vaya, camine, y el paciente me dice que camine y creo que está haciendo ejercicio que le sirve para algo, así no podemos educar. Entonces, tenemos que nuevamente utilizar el ejemplo y llenarnos de conocimientos para poder guiar a nuestros pacientes. En cuanto a la presión arterial, todos sabemos que cerca de la mitad de los pacientes no están bien controlados y nuevamente tenemos un arsenal de medicamentos, uno tras otro, qué línea vamos a poner, pero sabemos que si los pacientes bajan 5 kilos de peso, por cada 5 kilos de peso que disminuya, se disminuye hasta entre 5 y 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Y adicionalmente, si mejora la alimentación y hace ejercicio, va a bajar mucho más. Muchas veces ese paciente necesita un mejor abordaje y una educación sobre qué debe hacer y no solo estar adecuando y adicionando medicamentos. Yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes, eso es como tener un martillo y dándose golpes en el dedito. Y el dedo se me inflama y me duele, entonces le doy acetaminofén, pero me sigue doliendo y entonces le doy ibuprofeno, pero me sigue doliendo y le doy otra cosa. Por favor, quítale el martillo. ¿Sí? Entonces, si la obesidad me está generando hipertensión, la alimentación me está generando hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, otro poco de problemas, pues tengo que trabajarlo con la nutrición, con la alimentación, entre otras. Curiosamente, los pacientes ya sabemos que todas las estrategias que tenemos después de un infarto, en el mejor de los casos, la mortalidad que disminuimos con todas las terapéuticas se acerca a un 35%. Dejar de fumar en los pacientes que fuman tras un evento coronario tiene una disminución relativa del 37% de riesgo de mortalidad. Entonces, es mucho más importante que el paciente deje de fumar a todo el clopidogrel, prasugrel, betabloqueador y etcétera que le pueda poner. No es que no se lo vayamos a poner, por supuesto, pero la terapéutica queda incompleta
si solo me enfoco en cuáles son las pepas que le tengo que manejar y no si el paciente está haciendo adecuadamente el ejercicio, su terapia médica, su alimentación, el cigarrillo, si necesito que psiquiatría me ayude para que deje de fumar, si necesitamos ponerle medicamentos para esto. Y curiosamente y tristemente tengo colegas cardiólogos que han sufrido un infarto y que fuman y que siguen fumando después de un infarto. ¿Con qué autoridad le vamos a decir a un paciente, por favor, deja de fumar que te va a matar? Es muy complejo. Y ya sabemos cómo las dosis dependientes y cuáles estrategias han mostrado resultados para que los pacientes dejen de fumar. Tanto la intervención verbal, el aconsejamiento y sumado a los medicamentos que nos ayudan. 4 de cada 5 pacientes tienen sobrepeso y 1/3 son obesos. Y hay que educar al paciente sobre los hábitos alimenticios. Muchas veces no necesitamos del todo, aunque me van a regañar porque aquí vamos a tener una charla de nutrición, pero a veces nosotros mismos podemos enfocarnos en darles esas recomendaciones básicas mínimas y a veces su seguro no lo va a enviar y a veces el paciente no va a atender, pero con algunas recomendaciones básicas sobre la nutrición va a manejar, lo mismo que sobre el peso. Y ya sabemos que a veces no hay que enfocarse tanto en cuál es el peso, sino que el paciente no tenga barriguita, porque esa barriga es la que le va a contribuir a que esa grasa abdominal es la que le aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Hasta dónde debe manejar su peso? Hasta que no tenga barriga sería la recomendación. Todos sabemos que es muy poco el porcentaje de pacientes que alcanza los resultados de actividad física de 150 minutos a la semana, de reducción del perímetro abdominal, de suspender la exposición al tabaco y al alcohol, bajar el azúcar y todo lo demás. Pero creo que los médicos y el personal, nosotros mismos como cardiólogos, tenemos que ayudar más a los pacientes y educar más con consejos, con recomendaciones, y puede ser mucho más importante que las pepitas. Las pepitas que hay que darle, claro, por supuesto que sí, no tienen ninguna duda, y nosotros nos vamos a preocupar por qué medicamento es el mejor para cada paciente. Pero si no complementamos eso con la educación adicional, por ejemplo, en diabetes, sabemos que tiene más impacto que el liraglutide y que empaglifosina, hacer ejercicio y bajar de peso sobre la hemoglobina glicosilada, y no quedarnos cortos y creer que estamos haciendo lo que estamos haciendo solo con formular a los pacientes. Este es el resumen. Cambia antes de que tengas que hacerlo. Cambia tu paciente antes de que tengas que cambiarlo. Cambia el que no ha sido paciente y es familiar y viene alguna cosa. Tenemos que influir en todas las personas que llegan a nuestros servicios de salud, así sean de pacientes o no, para que haya un efecto multiplicador en la población. Como conclusiones, les dejo, hay que autorreferenciarnos nosotros como médicos como parte de la educación y la promoción en salud. Tenemos que ser ejemplo, es la mejor forma de educar. No olvidar la importancia de las terapias no farmacológicas, a veces son mucho más importantes que las farmacológicas y nunca las farmacológicas van a tener el mismo resultado si el paciente no hace otras cosas. No le puedo dar toneladas de estatinas al paciente para que siga comiendo chicharrón, nunca le va a mejorar. Responsabilizar a los pacientes del cuidado sobre su salud. Tú eres el dueño de tu enfermedad, nosotros somos asesores y te vamos a ayudar. Hay que empoderarlos de su salud y hay que crear modelos sostenibles para cambiar los hábitos. Esto era todo lo que les quería contar hoy. Muchas gracias y espero que el doctor Buendía siga orientándonos y luego con las preguntas. Muchas gracias, Julián. Estupenda charla. Una observación para todos los que están detrás de estas pantallas. Al final haremos preguntas para que los que se les vaya ocurriendo nos las pueden ir mandando por este mismo sistema. Enseguida entonces seguimos con Andrea, que ya te habíamos presentado. Muchísimas gracias. El enfoque desde el punto de vista de enfermería. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por este espacio y a la seccional Eje Cafetero. Bueno, les voy a contar esta noche la perspectiva de los aportes de enfermería para el cuidado de la salud cardiovascular. Empiezo a contarles o empiezo compartiéndoles el retrato del Dr. Gachet de Van Gogh. Básicamente porque, digamos, hay que pensar o por qué pensar más bien en la promoción de la salud cardiovascular.
Ya el doctor Julián nos contó, y para todos nosotros no es desconocido, que dentro de las primeras causas de morbilidad y de mortalidad en el mundo están las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, tanto a nivel mundial como a nivel nacional y obviamente a nivel local también. Dentro de las proyecciones de muertes por causas, las enfermedades cardiovasculares ocupan un porcentaje importante del gasto en salud para el sistema de salud y para los países, tanto en vía de desarrollo como países que sabemos que la enfermedad cardiovascular es un problema importante, que es una amenaza tanto para las personas como para el sistema de salud y para la vida en general. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Resulta que lo que podemos hacer básicamente es enfocarnos en lo que es la promoción. Muchas veces nosotros estamos enfocados, y el doctor Julián nos hacía la reflexión respecto de debemos tratar de educar y debemos de tratar de trabajar intensamente en lograr unos estilos, en que las personas tengan unos estilos y adopten unos hábitos de vida más saludables. Y eso se logra es básicamente con un modelo basado con enfoque en promoción de la salud. Y en este caso, promoción de la salud cardiovascular, que debe ser vista a partir o debe ser abordada a partir del curso de vida. Nunca es tan temprano, pero tampoco nunca es tan tarde. Y hablar de promoción de la salud no implica solamente pensar en las personas sanas, porque también, digamos, en la población enferma o las personas que ya tienen un curso activo de una enfermedad, de una patología de origen cardiovascular o de cualquier otro tipo, básicamente la educación y todo lo que se pueda hacer para promover la salud y el bienestar es bienvenido. Se busca entonces el desarrollo del bienestar, hay que hacerla en todos los entornos en los que se desarrolla y se desenvuelve la vida, el ámbito laboral, el escolar, el familiar, el comunitario, el clínico, el ambulatorio, y debe ser con un enfoque interdisciplinar, de manera permanente en busca de esos hábitos y esos estilos de vida saludables. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que no es pensar en un enfoque basado en la enfermedad, sino un enfoque basado en la promoción y el bienestar. Existen unos problemas asociados que muchos de ustedes conocen y el doctor Julián también nos contó, y están relacionados con el consumo de tabaco y el consumo de bebidas que se presenta esta tendencia, su incremento en el consumo desde edades muy tempranas. Les comparto acá otro problema también muy importante y está determinado en varios estudios. Aquí están los datos de la encuesta ENCIN del 2015, donde nos mostraba que el sedentarismo es un factor condicionante de la salud cardiovascular, y condicionante porque también ha venido en aumento. Y ha venido en aumento, y también el doctor nos hacía referencia en tiempos de pandemia mucho más. ¿Esto qué genera? Que haya una disminución en la talla y un exceso en el peso. Y obviamente esto con consecuencias deleterias en términos de lo que es la salud cardiovascular. Encontramos aquí unos datos muy importantes también de la encuesta ENCIN, donde se comparaba con 5 años de diferencia como hubo un aumento importante en las cifras de peso. Y básicamente quiero que nos detallemos en 2 escenarios. Digamos, en todos los grupos poblacionales hubo un aumento importante de peso, sin embargo, en la edad de los escolares y obviamente en los adultos, hubo ese porcentaje de aumento de peso o ese incremento de peso fue mayor. Y quiero que nos detallemos acá porque definitivamente digamos que los hábitos y el mantenimiento y la adopción de hábitos de vida saludables es mucho más fácil promoverlos en edades mucho más tempranas, para no tener que, como dice el doctor Julián, tener que cambiar cuando nos toque cambiar, sino que sea una conducta y un estilo de vida que se adopte de manera sana y que obviamente se perpetúe. Sabemos que hay organizaciones y que hay iniciativas y estrategias documentadas con evidencia científica que nos permiten y nos dicen básicamente cuáles son los factores de riesgo, las condiciones y los estilos de vida que se pueden adoptar para mejorar la salud cardiovascular. Aquí digamos que también en términos de lo económico, ¿cómo se relaciona esto con la economía? Y es que definitivamente promover la salud, y está dicho desde la Organización Mundial de la Salud, es promover el desarrollo sostenible de un país y del mundo básicamente. Para poder hacerlo entonces, ¿qué se necesita o qué se hace necesario?
Como les decía, la idea es hacerlo a través del curso de vida desde edades muy tempranas y nunca es demasiado tarde para hacerlo. Sin embargo, hay unas barreras que se pueden presentar, ¿sí? Y estas barreras, depende de cómo nosotros los abordemos, pueden convertirse en unas oportunidades para poder promover estilos de vida más saludables. Y para eso obviamente tenemos que tener en cuenta el desarrollo y la adopción de ciertos recursos y estrategias que han demostrado también ser efectivas. Esas barreras que implican o que impactan el desarrollo de la promoción de la salud tiene que ver con la carencia o la poca efectividad y el poco alcance de algunos programas en salud versus las dificultades de aseguramiento de salud de las personas. La sensación de frustración, de desmotivación que pueda tener una persona cuando ha intentado cambiar y no lo ha logrado. Y es precisamente porque eso, probablemente es mucho más fácil la adherencia y la adopción a la terapéutica farmacológica que a los cambios en los estilos de vida. Y eso obviamente tiene repercusiones en los estados de ánimo de las personas. Hace falta un enfoque sistemático y organizado y articulado de todas las estrategias de promoción. El modelo está centrado básicamente en la enfermedad, sin embargo sabemos que hay evidencia respecto de la importancia de un modelo de atención en salud centrado en la persona, una falta de espacios para promover estilos de vida saludables, la falta de apoyo social, familiar que pueda tener la persona, los patrones culturales que es importante tenerlos en cuenta también en el momento de poder brindar esa educación o ese soporte o ese apoyo a los pacientes y a las comunidades y innegablemente la relación con el personal de salud. Entre más empatía tengamos, entre más sepamos llegar a las personas con los mensajes, es probable que sea mucho más fácil la adopción y el compromiso de la persona frente a esos cambios y esa adopción. Ahora, ¿qué recursos podemos nosotros tener? Básicamente, pues, el apoyo del material educativo es muy importante y está cobrando mucha importancia el tema de los programas escolares. Hoy en día la enfermería escolar y la promoción de la salud desde el área de las escuelas y los colegios está tomando un rol muy importante y es precisamente porque es ahí donde se perpetúan y donde se consolidan todos los hábitos de vida. No es desconocido para muchos de nosotros el telecuidado, la telesalud y el teleseguimiento, más en estos tiempos de pandemia, el compromiso y la motivación de la persona que es necesario buscarlo siempre, la adaptación de todas esas estrategias educativas a nivel de la cultura, las creencias, las costumbres de las personas y obviamente haciendo uso de los recursos de la comunidad. Es importante también tener en cuenta que hay una estrategia, el doctor Julián nos hablaba de algunas, sin embargo, digamos que algunas de las que yo les voy a hablar están mezcladas o están inmersas en estas tres y tienen que ver con el mantenimiento de una dieta equilibrada, el mantenimiento de un peso, el control del peso y obviamente la actividad física y el ejercicio y el abandono del consumo del tabaco. Está demostrado que la intervención sobre estos tres elementos, sobre estos tres factores, disminuye hasta en un 80% las muertes por enfermedad cardiovascular. Por tanto, digamos que el prevenir el desarrollo de los factores de riesgo es un elemento importante y esencial en la atención en salud. Y es importante iniciarlos desde edades muy tempranas. Entonces, digamos que por eso la propuesta o la apuesta es hacerlo incluso desde la primera infancia. Aquí les estoy mostrando un estudio que, aunque es un poquito antiguo, tiene que ver con una estrategia de promoción de la salud cardiovascular durante las 3 etapas de la vida. Aquí lo que hicieron fue que en el ámbito escolar cogieron y educaron a 1.216 niños y les hicieron seguimiento. Esos 1.216 niños estaban incluidas sus familias, eran 928, y los 120 profesores de la escuela. Les hicieron una intervención basado en los conocimientos, actitudes y hábitos, abarcando factores relacionados y educación en factores relacionados con la dieta, la actividad física, el cuerpo y el corazón, y la importancia de la salud cardiovascular y las emociones. Y esa intervención la hicieron a lo largo de 3 años. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que definitivamente hubo un aumento importante y
significativo en la adopción de hábitos, en las actitudes frente a esa adopción de esos hábitos y la adherencia a esos hábitos, y el control de peso y el conocimiento. Eso quiere decir que definitivamente la intervención en edades tempranas, donde se involucren diferentes actores, en este caso, como les decía, los niños eran el foco, pero se incluyeron a las familias, a los profesores, y el entorno que los unió fue el entorno escolar. Definitivamente, entonces, esto muestra que hay una eficacia en las intervenciones que promuevan la salud y la educación. Y obviamente eso permite que se perpetúen o se prolonguen, perdón, en el tiempo, y se adhieran en el tiempo y no haya un fracaso temprano. Por tanto, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, entonces, creo que la esperanza incluso son los niños, teniendo en cuenta que los niños son los exploradores y los científicos por naturaleza, que tienen la capacidad de desarrollar experiencias significativas. Obviamente, esto es útil para adaptarlo y adoptarlo en términos de lo que es la educación en salud, que esas habilidades y esas capacidades, cuando las identificamos, permiten identificar y permiten generar, desarrollar esos agentes educativos, y son actitudes que me propician, o son la capacitación sobre estas personas me propicia el desarrollo de esas habilidades y esas competencias necesarias para orientar una estrategia educativa. Otro escenario importante que les quiero compartir el día de hoy tiene que ver con las estrategias de motivación para promover la salud, incluso desde la primera infancia, desde la gestación. Está demostrado también que los desequilibrios nutricionales a nivel materno, que los desequilibrios relacionados con la hipercolesterolemia, la obesidad y todas las enfermedades que la madre tenga durante el embarazo tienen un impacto negativo y son un predictor de riesgo cardiovascular en los lactantes. Es decir, que la promoción de la salud cardiovascular no se inicia desde cuando somos adultos, desde cuando somos niños o adolescentes, sino incluso desde el proceso de gestación. Dentro de las guías de la ACC y de la AHA, digamos que de lo que nos plantea en términos de la prevención cardiovascular, la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, tiene que ver con y hay una crítica acá que quiero ponerles, y tiene que ver con la prevención en los pacientes, cómo es de difícil, por ejemplo, llegarle al paciente con una información que a veces no comprende, que no entiende, que es nueva para él, cuando probablemente lo que es mucho más efectivo es la promoción, y es ahí donde está la efectividad y el quid del asunto. Sin embargo, hay unos factores que considerar para poder desarrollar estrategias de intervención, y esos factores tienen que ver, claro, con, es otra propuesta que les traigo, y es la intervención a través del grupo y del entorno familiar. Esa intervención tiene que ser lo más temprano que sea, tiene que ser individualizada, pero también tiene que ser grupal, y tener en cuenta que existen unos factores, que la familia como un microsistema está inmerso en otros, en un sistema un poco más grande, y que tienen otras esferas sobre las cuales hay que intervenir, básicamente en términos de multicomponente, la actividad física, la dieta, el manejo de las emociones, y que tiene que ser una estrategia multinivel, es decir, en todos los entornos en donde se desarrolla la vida, y que tiene que ver, y es innegable que no se pueden desconocer, obviamente, la adopción y la intervención sobre la política pública en salud. Algunas estrategias que se han desarrollado en términos de la familia y de la escuela tienen que ver con la vuelta nuevamente a ese recreo activo, el tratar de sacar a los niños o sacarnos de este entorno digital en el que nos movemos hoy. No necesariamente estoy diciendo que volvamos a un analfabetismo digital, sino poder disfrutar probablemente de las cosas básicas. Y aquí, por ejemplo, la Fundación Colombiana del Corazón y su programa Corazón de Responsables tiene un programa muy interesante que tiene que ver con la vitamina N, y es volver nuevamente a disfrutar de esos espacios en un país tropical también, donde tenemos una diversidad de flora y fauna muy importante. Poder involucrar a los actores principales y que acompañan a esos niños, profesores y padres, y es innegable que hay que hacer un proceso educativo permanente con un feedback.
En términos de lo que significa esa intervención, hay una estructura conceptual para el manejo de esas intervenciones que me ayudan a promover la salud cardiovascular y tienen que ver básicamente con factores relacionados con los comportamientos y con el individuo, y básicamente tienen que ver con factores que me permiten mantener una comunicación afectiva, sí, y efectiva, conocimiento sobre la educación y ese fortalecimiento del conocimiento que el paciente y el empoderamiento que él pueda tener respecto de los factores que intervienen en su salud, la valoración de los roles que se desempeñan dentro del ámbito social y familiar para poder identificar cuáles son esos elementos motivacionales que permiten llegar y encontrar el elemento motivacional en la persona que va a hacer que finalmente cambie sus hábitos y sus estrategias, y que se promueva básicamente la adherencia. Un minutico, por favor. Un minuto. Okay. Ya casi finalizando, digamos que es importante, hay otras estrategias como el CIGEL o el MGEL, y tienen que ver con el uso de nuevas estrategias de intervención y están relacionadas con las intervenciones comunitarias y el uso de la tecnología. Es mucho y es muy fácil llegarle hoy en día a la población en educación en salud y probablemente haciendo uso de lo que sería la pirámide, el modelo crónico de atención. Es muy efectivo las intervenciones a nivel primario y probablemente llegamos a mucha más población haciendo uso de estas estrategias para promover la salud. Entonces, digamos que casi ya resumiendo, dentro de los 3 factores, ¿qué es lo que se debe promover o qué es lo que se debe tratar de trabajar? La alimentación para reducir el consumo de azúcar, aumentar el consumo de frutas y vegetales, reducir los alimentos procesados, la sal y los lácteos. Ahorita Sandra nos va a hablar un poquito al respecto. Dentro de la actividad física, en la extracción del tiempo que dedicamos en las pantallas, aumentar la frecuencia y el tiempo de la actividad física y evitar el consumo de tabaco. Y está demostrado que la intervención, los beneficios que se obtienen cuando se promueve la salud tienen un mayor beneficio a nivel de la salud y de las personas y un menor costo, a diferencia de cuando se va aumentando la enfermedad cardiovascular, donde el costo obviamente de la atención es mucho mayor. Los mensajes para llevar entonces tienen que ver con la salud cardiovascular, que se empieza incluso desde la misma etapa gestacional. Los primeros años son fundamentales para la consolidación de los hábitos de vida. Lo que pasa en la primera infancia deja huellas y se perpetúa a lo largo del curso de vida y a lo largo de los años. Los niños aprenden por imitación, no solamente los adultos. Entonces, no solamente el hecho de decirle como educador en salud, como médico, enfermera, nutricionista, rehabilitador, o cualquier otro profesional de salud, sino decirle a la persona debe hacer, haga esto o no haga aquello, sino también, digamos, adaptando nosotros esos estilos de vida saludables, entre más temprano mejor. Sin embargo, nunca es tan tarde para hacerlo, y promover la salud como fórmula para hacer sostenible el sistema de salud. Valentín Foster decía, actualmente la medicina es reactiva, se tratan los problemas coronarios con fármacos e intervenciones, pero cuando hacemos esto entre los 60 y 70 años ya es demasiado tarde. Por tanto, ahí radica la importancia de la promoción de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Resumiendo, indudablemente, creo que tenemos que enfocarnos en el tema de la educación, del ejemplo, como dijo Julián, y lógicamente nunca es tarde, pero que indudablemente entre más temprano, mejor. Seguimos nuestra charla con el doctor José Fernando Aristizábal, quien nos va a hablar sobre el enfoque desde el punto de vista de rehabilitación cardiopulmonar. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Doy gracias al doctor Alex Rivera por su invitación a esta charla de promoción de la salud cardiovascular, entendiendo que la salud está en nuestras manos y allí tenemos que empoderar a la comunidad y a las personas para que la promoción sea adecuada. Vamos a pasar. ¿No me quiere pasar la próxima diapositiva?
¿La pueden ver, perdón? Sí, doctor. Sí, Vamos a ver. papel de la... Muy bien. La promoción de la salud es como lo inicial y después viene la promoción como prevención primaria, secundaria y terciaria, donde se está tratando la enfermedad para que no deje secuelas en su orden físico. Pero la propuesta que tenemos aquí es una propuesta mucho más dimensional, más global. La promoción es global, en donde involucra varios actores, involucra el sector científico, involucra el sector gobierno, el sector privado, la comunidad, en donde estos determinantes que han generado enfermedad cardiovascular y factores de riesgo van a ocasionar unos problemas que van a tener que manejarse de un orden, desde un continuum. Y es allí donde dice Valentín Fuster y Castellanos que hay que generar estrategias desde el orden político. Una de las estrategias es unas estrategias de orden regulatorio, como por ejemplo fue la ley antitabaco. Eso generó un impacto a nivel global. Otra estrategia que propone el doctor Fuster es la polidosis o la píldora que contenga varios medicamentos como una estrategia que impacte globalmente. O sea que la promoción, fuera de que está impactando al individuo, tiene que impactar a la comunidad para que la comunidad se empodere. Y es allí entonces donde están la participación de los medios de comunicación, las campañas educativas, para que realmente se haga una promoción de los estilos de vida saludable. El papel de rehabilitador cardíaco en este caso, pues obviamente es activar la promoción y la prevención de la salud cardiovascular desde la actividad física y desde los programas de la rehabilitación cardíaca. Cuando hablamos de un programa, pues allí es donde cabe el rehabilitador. Es un programa que va a tener un abordaje de un cuidado integral. Y es allí donde dicen, bueno, ¿dónde nosotros vamos a mandar pacientes que nos los puedan manejar integralmente? Pues ya los cardiólogos tienen un sitio donde confiar y donde mandar a los pacientes. E incluso pueden ser invitados para que allí hagan actividad física, para que muchos de ellos, como los dice el doctor Julián, pues empiecen su actividad física y son sesiones gratis. El abordaje es multidisciplinario. Participa el médico cardiólogo, el médico deportólogo, participa el fisiatra, participa el médico rehabilitador cardiopulmonar, la enfermera, la fisioterapeuta, el nutricionista, el psicólogo y el terapista ocupacional. ¿Quiénes van a participar de un programa de rehabilitación cardíaca? En la rehabilitación cardíaca está indicada la participación de todas las personas que tienen enfermedad coronaria. Y esa enfermedad coronaria es la que va a controlarse allí con pacientes que están documentados. Pero además de estas indicaciones que vemos allí, hay pacientes como pacientes con síncope, con cardiofibriladores, con marcapaso, que pueden ser invitados. Obviamente ahora, dentro de la promoción de la salud y dentro de la pandemia, Valentín Fuster dice que desde el 2014 que había una pandemia, ahora tenemos la del coronavirus, pero la pandemia cardiovascular ya nos está tocando a todos y ha tocado al mundo. Es allí donde entonces tenemos que invitar a que pacientes sanos vayan a los programas de rehabilitación cardíaca. Y allí Thomas Randall indica que todo programa de rehabilitación cardíaca tiene que variar, tiene que motivar al paciente para que actividad física y para que estos pacientes sanos ingresen. También población pediátrica puede participar. Igualmente, población de pacientes bariátricos que son pre- y postbariátricos, al igual que pacientes oncológicos. El sedentarismo se define como una actividad física que está limitada a 150 minutos por semana, es decir, quien no haga esa actividad física, camine 30 minutos, siquiera 5 veces a la semana, se considera sedentario. Y este ha sido el sedentarismo el responsable del 9% de la mortalidad global secundaria a enfermedades crónicas no transmisibles. 3.2 millones de pacientes mueren anualmente por este tipo de sedentarismo y es la causa principal en estos porcentajes de diabetes, de cáncer de colon, de mama y de cardiopatía isquémica. Luego, entonces, ¿qué es actividad física? La actividad física es un movimiento corporal que involucra a los músculos esqueléticos y tiene un gasto de energía. Pero esa actividad física puede ser regulada, puede ser
una actividad física que se haga progresivamente. Entonces el ejercicio es una actividad física que es planificada, estructurada, ordenada, organizada y se puede hacer en un centro de entrenamiento. En este caso, hablo de la rehabilitación cardíaca o centros como clubes de entrenamiento. El deporte ya es una actividad física en donde se juega o se compite con unas normas y unas reglas de una forma estandarizada y organizada para obtener una bonificación o un premio. Luego, los beneficios de la actividad física, el doctor Julián ya los mencionó. Cabe decir que en la parte cardiovascular se promueve la angiogénesis, se promueve la disminución de la agregación plaquetaria y estos pacientes mejoran su capacidad cardiocirculatoria. Contraindicaciones de la actividad física. Hay que tener en cuenta que si un paciente va a hacer actividad física, los médicos que prescribimos actividad física, y aquí hay llamados para que todos los médicos se empoderen en la prescripción de la actividad física. Presiones sistólicas mayores de 200 está contraindicado, diastólica de 110, bloqueos cardíacos y síntomas que lleven a una insuficiencia cardíaca descompensada. Luego, aquí recordamos al doctor John Duperli, hacemos el honor también al doctor Domingo Caraballo, Claudia Anchique, y hacemos el reconocimiento a Juan Manuel Sarmiento, que pertenecen a la sociedad, y ellos son involucrados en este tipo de programas de promoción de la actividad física. Y el programa que lidera el doctor John Duperli, que Ejercicio es Medicina, propone 2 preguntas para que el médico en su consulta lo haga. ¿Cuántos días a la semana realiza actividad física? Si es de intensidad leve o moderada, y cuántos minutos de actividad física realiza por sesión. Luego, entonces, cuando tenemos que prescribir actividad física, nos basamos en estos paraclínicos y un dato importante es la prueba de esfuerzo y la espirometría. La prueba de esfuerzo nos dice el consumo metabólico en METs y la caminata también nos ayuda a mirar si el paciente se altura y qué condición clínica tiene el paciente en su condición clínica. Luego, esto es muy importante, que es el fitness, es la actitud física, es decir, la capacidad que tiene el paciente en cuanto a fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación, equilibrio. Este fitness es progresivo. Si el paciente empieza a entrenar, mejora su fitness. Entonces, cuando un paciente llega a una evaluación cardiovascular, que la puede hacer el médico deportólogo, la puede hacer el médico cardiólogo, el rehabilitador, todo médico que esté involucrado en prescripción de actividad física, tiene que tener en cuenta estos indicadores de salud cardiometabólica, tomar medidas antropométricas, hacer la medida del porcentaje de grasa por impedanciometría, realizar una caminata de 6 minutos y mirar cómo está la resistencia, la fuerza muscular y la flexibilidad con este tipo de test. Luego, entonces, la actividad física se está promoviendo para que el paciente empiece a caminar, a hacer una actividad física progresiva. Y es allí donde en el hogar puede hacer actividades de jardinería, puede hacer actividades de reparación de su auto, actividades de aseo. Y ahora en el hogar, con el tiempo del COVID, la rehabilitación cardíaca ya empezó a ser domiciliaria. Thomas Randall así lo propone y tiene un artículo donde lo dice. Y además de eso, entonces nosotros tenemos que pensar en cambiar. Ya no es el centro por el COVID, sino cómo nosotros planteamos desde la telemedicina la rehabilitación cardíaca en el hogar. También entonces, como medio de transporte, tenemos una actividad física regular, también una actividad física que puede hacerse en los medios como la salud, buscando salud comunitaria, en campos, haciendo deporte, para evitar así el sedentarismo. La actividad física tiene unos principios en cuanto a frecuencia. ¿Cuántas veces por semana? 2 veces por semana a 3. La intensidad, una intensidad de leve a moderada para iniciar. Tiempo de entrenamiento, de 30 a 60 minutos. Puede uno iniciar con 5, 10, 15, va siendo progresiva. ¿Qué tipo de actividad? Entrenamiento muscular, entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento aeróbico. Y es un ejercicio que hace progresivo y el que sigue el ejercicio lo va incrementando y lo va dosificando. Luego, entonces, el ejercicio es un medicamento que hay que saber dosificar con este tipo de principios. Para mirar la intensidad en los programas de electrón cardíaca se tiene la frecuencia cardíaca de reserva, que es la fórmula de Carbonell, como un punto de partida, pero básicamente nosotros como médicos podemos tomar esta fórmula de frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad del paciente, por 0.85%, y allí nos da la frecuencia cardíaca de un entrenamiento moderado. Obviamente nos podemos fundamentar en la escala de Borg, que es la percepción de actividad física subjetiva, en donde el ejercicio puede ser suave, moderado o algo pesado, en una escala de 1 a 10 o en una escala modificada de 1 a 20. Y el tal test, que es también cuando el paciente camina y hace la actividad física, si puede hablar, si puede cantar. Si puede cantar, pues está en una actividad moderada, pero ya cuando no puede ni hablar es porque su actividad física está muy intensa.
Luego, la sesión de entrenamiento tiene que basarse en un calentamiento que se va para unos 5 a 10 minutos de calentamiento, movimientos de todas las articulaciones, un condicionamiento físico, que es el culmen de la actividad. La sesión física de entrenamiento es donde se condiciona al paciente aeróbicamente, en entrenamientos de fuerza, de resistencia. Pero esa actividad física debe irse disminuyendo mediante un periodo de enfriamiento, es decir, de disminución lentamente de la actividad física y hacer unos movimientos de flexibilidad y estiramiento. Luego, entonces, la OMS propone que el médico en su consultorio, para nosotros como médicos también podemos entonces decir que podemos adultos hacer una actividad física de mínimo 150 minutos por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa o intensa para fortalecimiento de grupos musculares 2 veces por semana y fortalecimiento de la flexibilidad 2 veces por semana. El adulto mayor puede hacer esto, pero adicionalmente puede participar para lo que es equilibrio y sensopercepción con actividades de yoga y tai chi que están siendo promocionados como actividad física en diferentes centros, inclusive los centros de rehabilitación cardíaca. Mensaje para llevar a la casa, entonces, es que nosotros como médicos debemos preocuparnos por hacer actividad física con estos parámetros. Hay un libro muy importante del doctor John Duperley, conocido por todos, quien ha preparado médicos, internistas, médicos de medicina familiar, médicos generales y otro tipo de grupo de la salud en actividad física. Y él tiene un libro que se llama Prescripción de Ejercicio como una guía para hacer actividad física, y es de John Duperley, lo pueden conseguir en Colombia. Muchas gracias entonces por la invitación y los invito a que participemos activamente en la actividad física. Doctor José Fernando, muchísimas gracias, excelente, muy concreto, muy preciso. Felicitaciones por retenerse al tiempo. Al final tendremos muchas preguntas, ojalá nos puedan ayudar a resolver algunas dudas y preguntas que tenemos, sobre todo políticas de cuidados ahorita en casa, algunas directrices que nos pudieran en un momento dado ayudar a tomar unas mejores decisiones para el futuro. Finalmente invitamos a Sandra Juliet Pérez para ver desde el enfoque desde el punto de vista de la nutrición, que creo que cada vez adquiere una importancia muchísimo mayor. Bienvenida, muchísimas gracias, Sandra. Muy buenas noches para todos y mil gracias al capítulo Eje Cafetero de la Sociedad Colombiana de Cardiología por hacerme esta invitación. Perdón un segundo, ¿sí ven mi pantalla? No, en este momento no se ve. Perdón un segundo. Se veía, lo pues que ¿Ahora sí? Ahora sí la ven perfecto. Listo. Pero mira que al compartir acá, porque no me... Doctora, es que tal vez está en la última diapositiva. ¿Por qué no regresa a la primera diapositiva? Tal vez sea ese el problema. Mira, acá estoy en la primera. Ok, intentémoslo nuevamente. ¿Ahora sí estamos bien? Perfecto. Perfecto, ¿me escuchan perfecto y me ven bien? Listo. Entonces, para continuar, mil gracias por la invitación y como ya el tiempo se va cortando, entonces en una forma clara, rápida y sencilla, vamos a mirar realmente cuál es la asociación y el rol que tiene la alimentación en la prevención de la salud cardiovascular. Para esto, quiero hacerles un recorrido en una forma sencilla de 4 publicaciones básicas que son como nuestras referencias para poder dar estas recomendaciones basadas en la evidencia. La primera es el documento de recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis, donde ellos analizan el estilo de vida en la prevención cardiovascular y básicamente esta es una publicación de noviembre del 2018, donde básicamente en este documento se llevó a cabo una revisión donde miraron 3 aspectos claves: estilos de vida saludable, actividad física, patrón de alimentación y el consumo de tabaco. Lo que hicieron fue usar y buscar todas las referencias que habían y sacaron unas herramientas claras y sencillas para que todos los profesionales que trabajan en prevención de salud cardiovascular puedan dar recomendaciones basadas en la evidencia.
Después tenemos la otra guía importante que es la directriz de la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón, donde ellos básicamente en el 2019 sacaron como una guía con directrices muy claras sobre cómo debe ser la prevención de las enfermedades de la salud y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hizo este grupo de trabajo? Ellos se dedicaron a buscar pautas de práctica clínica y consolidaron herramientas muy claras y sacaron un documento para ayudar a trabajar en la prevención primaria de la salud cardiovascular. En este grupo recomendaron 4 cosas claves. 1, recomendaron que la dieta enfatice en la ingesta de frutas, verduras, legumbres, nueces enteras y pescado para disminuir el riesgo cardiovascular. 2, recomendaron que el reemplazo de grasas saturadas con grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas puede mejorar el riesgo cardiovascular. 3, una recomendación es que la dieta contenga cantidades reducidas de colesterol y sodio y que esta modificación puede ser beneficiosa para disminuir riesgo cardiovascular. Y finalmente, ellos sugieren que como parte de una dieta saludable se debe evitar el consumo de grasas trans para reducir el riesgo cardiovascular. La tercera guía que tenemos son los estándares de la Sociedad Española de Aterosclerosis, donde básicamente en esta guía ellos que hicieron, a diferencia de mirar alimento por alimento y mirar qué era la calidad de lo que estaban consumiendo, sacaron un formulario. Y en ese formulario hicieron como un checklist de la lista de consumo que tenía el paciente, entonces en una forma muy clara para todos ustedes como cardiólogos que están en su práctica clínica, utilizar este formato puede ser una buena opción. Ahí quedan las referencias entonces para que puedan ayudarse con esta guía. Y finalmente tenemos el documento de consenso de la Sociedad Española de Aterosclerosis, donde dan las recomendaciones dietéticas para la prevención cardiovascular. A mí este documento me gusta muchísimo porque realmente es muy claro y nos da todas las herramientas sobre el qué hacer en todo el tema paso a paso por cada grupo de alimentos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, este documento de las recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis del 2018 nos ayuda a identificar realmente cuál es la asociación que tiene el consumo de alimentos con la prevención del riesgo cardiovascular. Entonces, en algunos momentos, ellos, ¿qué recomiendan entonces esas guías? Nos dicen, ¿qué vamos a hacer con las frutas y las verduras? ¿Qué vamos a hacer con la fibra? ¿Qué pasa con el agua? ¿Realmente debemos restringir el consumo de sal? ¿Cuál debe ser ese aporte de grasa y cómo debemos manejar el tema de los azúcares? Entonces ya vamos a mirar paso a paso cada uno de los micronutrientes para poder identificar en una forma clara qué nos dicen las guías. Entonces empezamos en la parte superior con las grasas y los aceites. Entonces nos dicen que el único aceite que tiene evidencia que ayuda a mejorar la prevención de la salud cardiovascular es el aceite de oliva de primera presión en frío. Recomendación, debe utilizarse en frío, no se debe llevar a altas temperaturas porque se oxida y ahí sí puede generar riesgos cardiovasculares. Otra opción que nos dan, si se desea utilizar aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados como canola, soya o girasol, se recomienda no llevarlos a altas temperaturas, es decir, hacer la preparación a fuego medio y al final, cuando termina la cocción, adicionarle un poco de este aceite para evitar que se lleve a altas temperaturas y pueda generar alteraciones. Recordemos que también es clave no reutilizar el aceite y ahora más adelante les comparto una revisión que me parece importante sobre el aceite de coco para que ahora con todo este boom que hay tengamos claro qué nos dice la evidencia. Continuemos ahora con el huevo. Entonces recordemos que ahora el huevo no tiene la culpa y qué triste que después de tantos años de estar engañados, entonces ya la evidencia nos dice tanto la población general sana como las personas con factores de riesgo cardiovascular pueden consumir un huevo al día sin incrementar su riesgo cardiovascular. Entonces esa es una buena noticia y la idea es para aquellos profesionales que todavía están restringiendo el consumo de huevo, entonces acá tenemos las guías claras para poder ir a la acción. ¿Qué nos pasa con la carne? Entonces recordemos que en la carne debemos tener en cuenta el tipo de corte,
Si es lomo o una parte de la res que está en la parte superior, pues no tiene grasa tan saturada. Recordemos que también debemos identificar cuál es la grasa visible y la grasa no visible. Si la que nos genera riesgo cardiovascular es la grasa visible, que es la que se debe controlar. Entonces, las guías que dicen que el consumo de carnes procesadas sí incrementa la mortalidad y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Acá vale la pena tener en cuenta cantidad, frecuencia del consumo y porción que se consume. Entonces hay que digerir muy bien estas guías para poder dar una información y no confundir a nuestros pacientes, sino que realmente estas recomendaciones sean una oportunidad para que ellos mejoren y las pongan en práctica, no para que salgan asustados y después de un evento cardiovascular, además de lo que genera esa condición, restringirle todos los alimentos sin tener una evidencia clara. ¿Qué pasa con los pescados? La evidencia es muy clara y nos dice que se recomienda 3 veces a la semana pescado y mariscos, de los cuales una debe ser mariscos y solo 2 pescados azules. Entonces ahí vale la pena tener en cuenta también el tipo de preparación. ¿Qué nos dice con respecto a la suplementación de aceites de pescado? Nos dice las guías que si hay una preexistencia cardiovascular, no funciona hacer una intervención con ácidos grasos fuentes de pescado, que habría que buscar otra alternativa porque no nos ayudaría realmente a tener el efecto. Ahora continuemos con los lácteos. Como ahora estamos en la onda donde todo es malo y todo hace daño, entonces miremos que los lácteos nos dicen que se pueden utilizar enteros o descremados o fermentados que tienen un efecto en la reducción moderada del riesgo cardiovascular y que el consumo de queso se relaciona inversamente con el riesgo cardiovascular. Entonces acá, con el queso debemos tener en cuenta todos los quesos madurados o todos aquellos quesos que tienen una adición de azúcar muy grande, de sal muy grande, en el caso de pacientes con hipertensión. Ahora continuamos con los frutos secos. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia con respecto a los frutos secos? Que sí tienen un efecto positivo en regular los niveles de colesterol, pero las guías nos dicen que no sean ni tostados ni salados, o sea que sean preferiblemente a temperatura ambiente. Nos conviene mucho almendras, nueces, marañones, macadamias. Recordemos que la porción debe ser un puño de la mano cerrado, y también ahí es mito que no, que porque es grasa. Recordemos, ahora vamos a ver los macronutrientes, que realmente no le debemos tener tanto miedo a la grasa. Con respecto a las legumbres y cereales, recordemos que las legumbres son frijol, lenteja, arveja o garbanzo. ¿Qué nos dicen las guías sobre las leguminosas? Que son una gran alternativa porque nos dan buen aporte de fibra y tienen un efecto positivo en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Nos dice que el consumo diario de cereales integrales también disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, y este tiene una evidencia alta, o sea que es una gran recomendación que podemos utilizar. Continuamos con el cacao y el chocolate, que son una excelente alternativa, y antes los pobres pacientes tampoco podían tomar ni chocolate ni café, o sea que entraban en inanición. ¿Qué nos dicen las guías sobre el cacao y el chocolate? Que el cacao tiene un efecto en el control del colesterol. ¿Cuál es la idea? Que sea un chocolate amargo, entre un 75 a un 95% de pureza de cacao puro, no con azúcar añadido. Y ahí básicamente nos sirve también para activar en procesos de ansiedad, nos ayuda por el triptófano a mejorar los niveles de serotonina y puede ser una buena ayuda para generar adherencia y controlar ansiedad en nuestros pacientes. Continuamos con el café y el té. ¿Qué nos dice entonces la evidencia? Que definitivamente nosotros, como país productor de café, pues no podemos estar restringiendo el consumo de café, porque las guías son muy claras y nos dicen, el consumo diario y moderado de café puede tener un efecto benéfico en la salud cardiovascular, máximo 2 o 3 cafés al día, teniendo en cuenta que puede ser café filtrado, café descafeinado. La clave es individualizar. Si tenemos un paciente pues con una preexistencia de una hipertensión no controlada o severa, pues obviamente tendríamos que hacer una modificación. Pero miren que las guías son claras, y con el té también dice que el consumo de té puede reducir los niveles de colesterol, teniendo en cuenta que sean máximo 2 o 3 porciones al día. Con respecto a las verduras, frutas y tubérculos, ¿qué nos dice la evidencia? Nos recomienda entre 4 a 5 porciones de frutas y verduras divididas entre las dos. ¿Cuál es la clave ahí?
manejar todos los colores para que tengamos el aporte de fitonutrientes que nos van a ayudar en cierta forma a fortalecer el sistema inmunológico y a disminuir riesgo cardiovascular. Continuamos con los tubérculos como papa, yuca y plátano. Entonces la evidencia dice, si no hay una frecuencia de consumo muy elevada y se consume una vez a la semana y la porción es media taza, no pasa absolutamente nada. Recordemos que ahí lo que tenemos que dar es empoderar al paciente para que él tome las mejores decisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la neurociencia, cómo estamos dando esas recomendaciones a nuestros pacientes. Recordemos que al cerebro le gusta lo fácil, lo sencillo y lo amigable. Entonces, cuando les damos restricciones desde lo que no pueden consumir, es lo primero que nuestro paciente va a consumir. O cuando les damos 3 listas de restricciones, los pacientes van a terminar haciendo eso. Entonces, la idea es paso a paso ir determinando cuál es ese factor que debe mejorar más mi paciente para poner 3 metas por consulta. Vamos a mirar con las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que el consumo frecuente de bebidas alcohólicas pues puede generar riesgo, pero si se consume máximo 1 o 2 copas de vino, entonces ahí los hombres salen más favorecidos, porque las guías dicen que los hombres pueden consumir 2 copas de vino y las mujeres solo 1 copa de vino para poder tener un efecto en el control de colesterol y enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con las bebidas azucaradas y con las bebidas con azúcares añadidos? Pues ahí la evidencia es clara, y no solo la Academia Americana de Diabetes, sino la Academia Americana de Dietistas y también la Asociación Americana de Cardiología nos dice que el consumo frecuente de bebidas azucaradas se aumenta con el riesgo cardiovascular, y que obviamente sugieren controlar el consumo de gaseosas, tés, bebidas azucaradas, para prevenir ese riesgo cardiovascular. Ahora continuamos con el agua. Es clave entonces fomentar esa hidratación en nuestro paciente. Obviamente, si tiene restricción de líquidos, personalizamos la recomendación, pero es clave que nuestro paciente esté hidratándose constantemente. Con respecto al consumo de sal, entonces las guías nos dicen que debe recomendarse una dieta baja en sal, menos de 5 gramos al día. ¿Qué hacemos entonces si le bajamos un poquito el aporte de sal? Pues para realzar ese sabor utilizamos limón, hierbas aromáticas, ajo, y de esa forma podemos realzar y potencializar esos sabores para que esos sensores que hay en la lengua manden el mensaje también al sistema nervioso. Y recordemos que como la alimentación es un proceso 100% hedónico y de placer, no podemos poner a los pacientes a comer maluco. O sea, definitivamente la alimentación es un placer y tenemos que disfrutarlo. ¿Qué pasa con los alimentos procesados? Entonces recordemos que ahí el tema es que cuando se llevan a altas temperaturas se modifican sus micronutrientes y finalmente lo que se estaría consumiendo es grasa saturada, grasas trans y productos de mala calidad. Entonces, en esta forma hicimos ya como un recorrido muy claro de qué puede pasar con todos esos nutrientes. Esta es la publicación que les quería compartir sobre el aceite de coco. Esta es una publicación muy reciente, es del 2020, de abril del 2020, donde básicamente es una publicación de JAMA, donde ellos dicen que los ensayos clínicos no respaldan el consumo de aceite de coco porque definitivamente puede elevar los niveles de LDL, que también se sugiere que sigamos estudiando y ahondando más en el tema, porque siempre para nosotros el aceite de coco ha tenido una grasa saturada y de un momento a otro cambió su perfil y vemos que ya las guías nos dicen que no es una buena estrategia recomendar aceite de coco en los planes de alimentación. No quiere decir que si una vez hacen un salmón o un pescado con aceite de coco vayan a tener riesgo, pero ahora el aceite de coco lo utilizan para todo. Entonces en esta guía ellos hacen la advertencia y dicen que una buena opción es utilizarlo en forma tópica, pero no consumirlo directamente. Perfecto. Entonces, con respecto a la fibra, entonces las guías son claras y dicen aumenta el consumo considerable de fibra contenido en frutas con cáscaras, verduras crudas y hortalizas. Con respecto a los granos y leguminosas, hacen una recomendación que sea por lo menos 3 veces por semana, cereales integrales como arroz, maíz, trigo y avena que sean preferiblemente integrales, y nos sugieren que nos vamos con 20 a 35 gramos de fibra al día. Entonces, cada vez
Con todas estas revisiones vemos la gran asociación que hay entre la alimentación y la prevención del riesgo cardiovascular. Acá, para ir ya avanzando y finalizando, vamos a mirar entonces qué nos dicen las guías, cómo debe ser la distribución de macronutrientes. Hoy les traje las guías de RIEN, que son las que nos rigen en Colombia, donde ellos nos dicen que básicamente la proteína debe ir de un 14 a un 20%, y ahora podemos ir sin miedo con los gramos de proteína por kilogramo de peso, podemos ir de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, y podemos individualizar si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento con una buena función renal. Con respecto a las grasas, nos dicen que es el 20 al 35%, que podemos utilizar menos de 300 miligramos de colesterol, y la idea ahí es la calidad, la cantidad y la frecuencia en que se consume. Con respecto a los carbohidratos, harinas y azúcares, las guías de Colombia nos dicen de un 50 a un 65%, pero quiero compartirles también las guías de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, del 2019, donde ellos dicen que podemos incluso bajarnos a un 40, incluso 40-44% de carbohidratos del valor calórico total, dependiendo de los objetivos terapéuticos que tengamos con nuestro paciente. Entonces, cada vez vemos que la alimentación es un mundo mágico donde podemos aprender muchísimo, profundizar y ahondar, siempre basado en la evidencia. Y para terminar, doctores, quiero recordarles algo, que podemos desarrollar un muy buen plan de alimentación, podemos dar unas excelentes recomendaciones, pero si nuestro paciente no se adhiere a las recomendaciones, no hacemos absolutamente nada. Entonces, recordemos que ¿qué es la adherencia? Es el derecho que tiene el paciente para seguir o no las recomendaciones que nosotros les estamos dando. Entonces, si damos unas recomendaciones claras, fáciles y sencillas, nuestro paciente se va a adherir en una forma más rápida. Y recordemos que con el fin de mejorar esa adherencia y teniendo en cuenta el grado de evolución de la información, la invitación hoy es para que todos, como profesionales de la salud, modifiquemos las recomendaciones que estamos dando a nuestros pacientes para simplificar la vida, y siempre utilizando nutrición y medicina basada en la evidencia. Entonces, para recordemos controlar el consumo de grasas trans para disminuir el riesgo cardiovascular, controlar la frecuencia y la porción de carnes procesadas teniendo en cuenta cantidad y frecuencia de consumo, reducir el consumo de alimentos fuentes de colesterol, el reemplazo de grasas saturadas y monoinsaturadas en la dieta puede ser beneficioso, y se recomienda una dieta que enfatice verduras, frutas, leguminosas, nueces, granos enteros y pescado para disminuir el riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias. Y ahora los dejo con el doctor para que continuemos con la ronda de preguntas. Doctor, buen día. Doctor, buen día. Muchas gracias por acordarse de mi apellido. Doctora, muchísimas gracias. Delicioso. Esas fotos están exquisitas. Ojalá que así como vea, no nos van a poder aguantar hambre el resto de la vida. Bueno, viene el punto final. Nuevamente un agradecimiento a todos los invitados, a los panelistas. Hay una serie de preguntas. Desafortunadamente, como siempre, nos extendimos un poquito. Voy a intentar hacer una pregunta para cada uno de las que nos enviaron algunos en forma escrita. Si quieren prender todos la cámara para que podamos participar conjuntamente. En principio voy a decir simplemente la primera pregunta que va dirigida al doctor Julián, y es, me dicen que piensas del manejo en la parte integral, teniendo muy en cuenta la parte de la salud mental. Dramáticamente importante. Incluso está estudiado y está escrito que los pacientes con patologías cardiovasculares hacen más trastornos afectivos, y que los trastornos afectivos, depresión y otro tipo de enfermedades empeoran los desenlaces cardiovasculares a largo plazo. Siempre hay que tener en cuenta la esfera mental del paciente y hay que tener una sensibilidad para eso. Hay colegas que tenemos una sensibilidad importante para darnos cuenta y utilizamos parte del interrogatorio enfocados al paciente, cómo duerme, si está descansando adecuadamente, si tiene sensaciones de tristeza o llanto, entre otras cosas, porque modifica mucho las conductas, la adherencia al tratamiento y la sensación de bienestar y calidad de vida del paciente. Podemos tener pacientes
con un corazón prácticamente normal, deprimidos, y no se sienten bien, están con disnea, no realizan actividad física, etcétera, etcétera. Y hay pacientes con 10% de fracción de eyección en falla cardíaca, alegres, felices, montando bicicleta y tienen mejores desenlaces a largo plazo. Es tremendamente importante estar atentos a la esfera mental. Bien, muchísimas gracias. Vamos a una preguntita dirigida a Andrea. Andrea, ¿puedes prender la cámara? Ya está prendido. Ah, bueno, perfecto. Hablan sobre si conoces alguna referencia bibliográfica que pueda hacer conocer, digamos, como el elemento motivacional y favorecer así de esa forma la adherencia al cambio, a la actitud del cambio en estos pacientes, que si conoces algunas referencias que nos puedan indicar. Bueno, sí, estaba de hecho respondiendo a la persona que contestó. Ahí le estoy colocando varias que tienen que ver básicamente con factores relacionados con la adherencia, barreras y facilitadores, y algunos específicos pues, que están relacionados con algunas enfermedades crónicas cardiovasculares. Estaba respondiéndole por el, Perfecto. por el Muchísimas chat. gracias. Bueno, a José Fernando muchas preguntas, muchísimas. Tal vez una que consideramos que es muy importante es, ¿qué piensas de la parte de la rehabilitación cardiopulmonar o cardiovascular o cardíaca en general en casa? Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante considerar, y complementando antes de hablar de la rehabilitación cardíaca en casa, la parte espiritual es básicamente un complemento de la rehabilitación. O sea, cuando un paciente participa de la actividad física e inicia un programa, tiene que haber una estabilidad que es mente, cuerpo, espíritu. A mi edad, yo le digo a un paciente, ante una preocupación, una oración. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está temiendo la muerte, está temiendo un desenlace fatal. Entonces hay que ayudarlos mucho, apoyarlos psicológicamente, apoyarlos espiritualmente, motivar al paciente para que pueda hacer una conexión espiritual, cualquiera que sea su tipo de religión, pero debe hacer una conexión espiritual. Hablando ahora de la rehabilitación cardíaca, es lo que el doctor Thomas Randall desde Estados Unidos está proponiendo, rehabilitación cardíaca en casa a través de telemedicina, donde el paciente puede utilizar un tensiómetro, un monitor de saturación de oxígeno, puede utilizar banda, pesas, y hay un acompañamiento por parte de los programas. También se habla de un programa de rehabilitación cardíaca híbrido, es decir, que el paciente ahora puede ir a un centro, los centros tienen limitaciones y restricciones para la actividad, y a través del monitoreo y a través de la telemedicina se le pueden guiar y darle las charlas educativas de apoyo nutricional de todo el equipo en su casa. Es muy importante. La rehabilitación cardíaca tiene una fase 1, que es una fase intrahospitalaria, una fase 2, que es una fase ambulatoria, que se puede realizar en una clínica, en un hospital, yendo allá, o en centros privados, y una fase 3, que es de mantenimiento. Revisando la estadística y la casuística de mis pacientes cardiovasculares, encontramos que muchos ya se han muerto, pero se han muerto porque probablemente nosotros hemos tenido la oportunidad de decirles, no, ya terminaste la fase 2, y no les hemos dado mucha continuidad a fase 3. Los pacientes necesitan continuar en la fase 3, que no solamente son 36 sesiones, sino que son muchas sesiones para que el paciente realmente tenga un continuum de seguimiento cardiovascular. Doctor José Fernando, otra preguntita, que en esta etapa de pandemia donde todos conocemos las dificultades del desplazamiento y también por la edad de muchos de los pacientes de riesgo cardiovascular o que han sido intervenidos quirúrgicamente o simplemente les han puesto algún dispositivo, la dificultad que también la conocemos todos de poderse, digamos, ir a un centro de rehabilitación en este momento. Desde el punto de vista práctico, ¿qué se haría en ese caso de estos pacientes que, por ejemplo, acaban de pasar de un programa de rehabilitación, de una revascularización miocárdica y llegan a su casa, pero no le inician este programa de rehabilitación? ¿Cómo lo podrían, digamos, desde el punto de vista práctico, comenzar a hacer en sus propios hogares? Hay actividad física que es muy suave, movimientos de brazos, movimientos de piernas. Es una actividad de caminata dentro de la casa o dentro del conjunto, en donde es una actividad física progresiva que se dice que puede ser 5 minutos, 10 minutos, y hacerlo progresivo.
caminar por la mañana 5 minutitos, por la tarde otros 5 minutitos. Entonces un ejercicio que va siendo progresivo, que no le va a ayudar a generar problemas al paciente. Actividad física de brazos, actividad física de piernas, momentos de flexión, de extensión, como si fuera un calentamiento de brazos, piernas, movimiento de la cadera, como ejercicios de calentamiento. Y estos ejercicios los van incrementando y los van acompañando de caminatas dentro del conjunto, dentro de la casa, caminando por la cocina, por la sala. Y obviamente, pues, eso es como lo que se puede hacer. Pero obviamente, como estos pacientes tienen contacto con sus médicos generales, con sus médicos cardiólogos, con sus médicos deportólogos, fisiatras, la invitación es a que llamen a sus médicos y hagan una consulta de telemedicina para que los puedan acompañar, ya que los programas ahora, pues, tienen unas limitantes grandes. Distinto al programa ya de rehabilitación como tal, sino desde el punto de vista de prevención o de promoción en sí de la parte física, digamos, ¿existe alguna hora especial en la que se tenga que hacer el ejercicio? ¿Cualquier hora del día? ¿Qué piensas respecto al tema del ejercicio acumulativo? Es decir, que tú haces 15 minutos mañana, 15 minutos tarde, 15 minutos en la noche, o se debe hacer de una forma más intensa o continuo durante una sola vez. ¿Qué piensas de esas cosas? Es un ejercicio que todos los textos y los lineamientos en prescripción dicen que es un ejercicio acumulativo. Es tan válido caminar 5 minutos por la mañana como hacerlo por la tarde o hacerlo por la noche. Es también el momento y la oportunidad que tiene el paciente para hacerlo. Y la oportunidad, si trabaja, si está limitado. Es decir, cómo está la oportunidad en su horario para la actividad física. Pero la invitación es que todos lo hagamos. Todos tenemos que caminar, así sea dentro de la casa, dentro del conjunto. Y no hay un horario, es acumulativo. Media hora diaria por 5 días da 3 por 5, 15, 150 minutos semana. Se descansa sábado y domingo. Esto ya es una mínima actividad y ya rompimos el sedentarismo. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que esto da mucho tema pues para seguir conversando. Vamos a hablar un poco con Sandra y digamos, dicen que si desde el punto de vista práctico, con unas cuantas frases nos pudieras decir qué hacer con los niños y los jóvenes respecto a la muy buena educación dietética para evitar lo que comenzamos a hablar desde un principio, que lo mejor es prevenir y promover, más no curar, entre comillas, sino educar. Como también nos lo comentaba pues al principio, Sandra, la importancia de lo que es la prevención y la educación, y que entre más temprano mejor, que eran las palabras que nos decía Andrea, ¿no? Bueno, recordemos que ahora hacemos todo el proceso de epigenética y de programación fetal y entonces empezamos a hacer intervención desde las primeras etapas de la gestación y ya una vez el niño nace es importante empezar a ofrecer diferentes tipos de alimentos para que el niño se conecte con todos los 5 sabores, vista, gusto, tacto, olfato y haya una conexión con la alimentación en una forma sana y tranquila. Entonces es importante ir ofreciendo, por ejemplo, en el caso de niños selectivos, ir incluyendo frutas y verduras pausadamente y recordemos que la evidencia nos dice que cuando hay selectividad en los niños hay que ofrecer el alimento nuevo por lo menos 20 veces para poder que se genere adherencia y que realmente ese niño pueda consumir nuevamente el alimento. Eso con respecto a los niños, ofrecer todo tipo de alimentos, dar normas claras y pautas, no sustituir ningún alimento por otro, hacer énfasis en el aporte de proteína, hacer énfasis en que no toman líquido durante las comidas, sino que primero toman sólido y luego líquido. Cuando ya hablamos de preescolares, tener en cuenta qué es lo que están comiendo estos preescolares, cuáles son las loncheras que están llevando y como decía el doctor Vanegas, tenemos que predicar desde el ejemplo. A mí en consulta muchas veces los niños me dicen, ¿qué tal mi papá diciéndome que coma verduras y él ni siquiera come nada? Entonces sencillamente ahora esta población es mucho de la imitación y del ejemplo, entonces dar es unas pautas muy claras donde se incluyan frutas y verduras, lo que decíamos anteriormente, 5 porciones al día, que siempre tengan un buen desayuno para que puedan realizar sus actividades, ahora que estamos en estudio y en clases virtuales, que en la mañana justo antes de empezar a estudiar tengan un buen desayuno con un buen aporte de proteína y de fibra, es decir, que coman una arepa con un huevo y una bebida caliente y una fruta a la media mañana que tengan un snack,
al almuerzo que tengan su proteína y su ensalada y que tengan snacks dependiendo si los necesitan o no. Eso cuando hablamos de adolescentes y ya con adulto mayor, pues lo importante es empezar a escuchar el cuerpo. Ahora ya desde el mindfulness o la alimentación consciente, hacemos énfasis en que ya no existen unas recomendaciones o un patrón de alimentación específico, sino que cada persona, de acuerdo a sus necesidades, va seleccionando su alimentación y va identificando cuáles son esos alimentos que realmente su cuerpo tolera, absorbe y metaboliza bien, y cuáles le gustan y con cuáles se hace sentir bien. Entonces ahora es mucho desde la conexión, y recordemos que ahora las guías son muy claras y no nos hablan de distribuciones de macronutrientes muy específicos, sino desde la individualización de nuestro paciente. ¿Qué quiere nuestro paciente y qué lo hace feliz? Y para eso pues necesitamos consultas más o menos de 1 hora para poder hacer una buena educación. Y ahora con el tema de telemedicina es una buena alternativa porque podemos desarrollar, como decía Andrea, muy buen material educativo para enviarle a nuestros pacientes y que logren generar buena adherencia. Entonces, espero que con eso haya respondido algo de la pregunta que me hicieron. Claro que sí, Sandra. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna otra observación de nuestros ponentes? ¿Quisieran complementar con algo? José Fernando, Julián, Andrea. Solamente muchas gracias por la invitación a la charla y tener la oportunidad de compartir con tan excelentes panelistas. Muchas gracias. A ti, José Fernando, por tu participación. ¿Alguna otra interpelación? No, yo creo que agradecer a todos los que participaron hoy, y yo creo que el reto que nos queda a los profesionales de salud es grande en términos de promover estilos de vida desde el ejemplo, como decíamos, y bueno, tratar de esta manera o con este enfoque atacar el problema de la enfermedad crónica o las enfermedades crónicas en el mundo actual. Muchas gracias a todos. Una preguntita antes de que se nos vayan todos. Quería preguntarle respecto al tema del huevo, que hay tanta polémica, que ¿nos quieres decir algo respecto a eso, Sandra? Bueno, recordemos que ya la evidencia nos dice que no solo se produce enfermedad cardiovascular por la grasa exógena, sino que nuestro mismo cuerpo está en la capacidad de producir grasa endógena. Entonces, que es muy difícil en todos los estudios determinar cuál fue el tipo de grasa que se consumió y cuál fue la que generó ese efecto. Entonces ahí es donde se generó realmente como un sesgo. Entonces ya la recomendación que nos dan es reevaluar esa recomendación, y esta vemos que es una recomendación del 2019 que es muy clara. Entonces básicamente porque también se descubrió que internamente nuestro cuerpo produce grasa adicional que también puede aumentar riesgo cardiovascular. Básicamente esa es como la explicación más específica. Sí, pero ¿cuál es tu recomendación como nutricionista? Mi recomendación como nutricionista: si yo tengo un deportista de alto rendimiento, ese deportista se puede comer 3 huevos siempre y cuando no tenga ninguna alteración. Pero esos son poquitos. Exacto, si tengo un paciente que tiene alguna alteración, una preexistencia cardiovascular, puede comerse un huevo al día, o si el evento fue muy reciente, podemos utilizar claras, aunque ya la evidencia dice que sencillamente al quitar la clara no estamos haciendo nada. Que finalmente en la clara también, en la yema les vamos a dar fosfolípidos, vamos a estimular desarrollo del sistema nervioso, entonces realmente no tiene justificación hacer esa restricción. Entonces en ese caso, si hay una enfermedad y una cardiovascular muy grande, pues que sea 3 veces a la semana. Pero lo ideal, si le gusta, si el paciente se siente bien y todos los días se quiere comer un huevo, no pasa absolutamente nada. Nos dice la evidencia que hay más riesgo en el consumo de quesos y de lácteos que con el mismo efecto del huevo que se pueda generar a nivel de incremento de colesterol. Bueno, entonces los avicultores estarán muy contentos por tu parte, ¿no? Bueno, no, por mi parte gracias. No, lo que dicen las guías. Yo no estoy hablando a título personal. Bueno, feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos los participantes y hasta la próxima. Que descansen y tengan felices sueños. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias para todos. Mil gracias. Jorge, muchas gracias. Buenas noches a todos, doctores. Feliz noche. Un abrazo. Gracias por todo.
Todo muy bien.